Bueno, hemos titulado este mensaje, Yo te lo dije. No sé cuántas personas quizás están como pensando esa palabra se me hace conocida, ¿verdad? Y nuestras mamás en algún momento cuando éramos niños y hacíamos algo, yo recuerdo cuando era niño, no digo que cuando era pequeño porque no he crecido, pero cuando era niño, yo jugaba con un muñeco que era de mi hermano, no del que algunos conocen, sino otro hermano que yo tengo. Y resulta que yo era un poco tremendo y tiraba ese muñeco y lo lanzaba al aire y le daba la vuelta a una cuerda de luz en la calle. Y en algún momento mi mamá llegó y me dijo, usted llega a dejar caer ese muñeco y le voy a dar duro. Y yo como retándola, porque cuando te dicen a ti algo, como que te retan, ¿verdad? Y pues cuando uno es así como tremendo, pues uno como que es un poco sarcástico con el tema. Y preciso tiro el muñeco y este bendito muñeco se cae al agua. Y viene mi mamá detrás, mejor dicho, eso era competencia, el que más corriera, pero definitivamente mamá es mamá. Y si no tienen en la táctica de la chancleta o de la correa, te alcanzan a punta de carrera. Y me alcanzó, y bueno, ahí no les sigo contando el cuento porque ya podrán imaginar qué pasó. Este señor que ustedes ven aquí se llevó una pela bastante fuerte por no obedecer, porque me dijo, no vaya a tirar el muñeco. Cuando ya me pegó, llegó y me dijo, yo se lo dije, yo se lo dije. Y bueno, de ahí nace, de recordar todos estos sucesos y de orar, nace este mensaje. Y quiero leerte rápidamente un texto bíblico. Encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 6, del 1 al 6, perdón. Y dice, la serpiente era el más astuto de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer el fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, y si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y ella también comió. Bueno, esto nos muestra algo y es que nuestra naturaleza, ¿verdad? En determinadas ocasiones nos gusta, nos encanta rechazar algunas cosas que se quieren modificar en nuestras vidas, ¿verdad? Y somos expertos en echarle la culpa a las circunstancias, en echarle la culpa a las personas, en echarle la culpa a que otros son los que se equivocan, pero menos yo. Y no reconocemos quizás que de pronto nos hemos estado equivocando. Y entonces decimos, no, no soy yo, fue culpa de tal persona, fue culpa de fulanito de tal, ¿verdad? Y aparte de todo, queremos no conformarnos con echarle la culpa a otro, sino que aparte de todo, nosotros no reconocemos quizás lo que estamos haciendo mal o quizás lo que estamos haciendo bien si lo ponemos y lo exponemos, pero lo que hacemos mal no. Entonces, cuando alguien viene y nos confronta, cuando alguien viene y nos habla o nos reta, como me pasó en la historia que les cuento, para nosotros el no quedarnos atrás o el no permitir que como que quedemos como bobitos en el tema, nosotros hacemos todo cuanto sea posible para nosotros retar a esa persona o mostrarle que no nos dejamos retar de ellos. Y ahí es cuando viene de pronto eso de la altivez, la codicia que nace en el corazón del hombre. Mira que la serpiente, dice el texto, que fue tan astuta que convenció a Eva. Eva sintió un cierto poder, una cierta codicia, una cierta vanagloria en el momento
Y ella, a pesar de todo, de lo que Dios les había informado, de lo que Dios les había dicho que no hicieran, Eva sintió como, ¿y por qué ven acá? ¿Y yo por qué tengo que hacer lo que él me está diciendo? Hay personas que si se les dice algo, esa persona va a decir, ven acá, yo no voy a aguantarme que esa persona me diga lo que tengo que hacer. Y de pronto hasta te molestas. Y a Eva le pasó porque la instrucción de Dios era no tomar de ese árbol. Y si recordamos, el texto dice que los árboles del huerto eran árboles buenos, ¿verdad? Árboles frondosos, árboles bonitos. Y yo me imagino que Eva se dejó llevar por todo lo que estaba viendo en el huerto del Edén y diría, pues sí, oye, ¿verdad? Esta serpiente puede tener razón, porque Dios nos negó la oportunidad de tocar este árbol y los otros sí los podemos tocar. ¿Cuál sería la diferencia que nos los diera a todos? Entonces Eva entra en una pequeña confusión emocional y también entró como el tema, ven, yo mejor como esto me conviene más, es lo que yo voy a tomar. Y nos pasa a todos que a veces hacemos las cosas que creemos que nos conviene. Por eso la palabra nos enseña que no nos debemos basar en nuestra propia prudencia. Debemos escuchar, debemos saber interpretar lo que se nos ha dicho. Eva quizás lo interpretó bien, pero cuando vinieron a convencerla, el argumento que Dios les dio y que ella debió haber mantenido, se fue al suelo, se fue al piso. Y ahí es donde empezamos a ver cómo el corazón de Eva impregna a Adán también a ser codicioso. O sea, ya nos habían entregado un lugar, ya les habían entregado un huerto, pero entonces no conforme con eso querían todo. Como la serpiente vino a convencerlos, entonces ellos dijeron, pues como es el único árbol que no podemos tocar, toquémoslo. Porque a la final, si Dios no quiere que seamos como Él, sabiendo ellos que eran como Dios, vino la serpiente y los convenció. ¿Por qué te digo esto? Cuando preparaba el mensaje, Dios me dijo, hay cosas que por instrucción se les ha dicho que no hagan, pero cuando viene la codicia del corazón del hombre, a ellos no les importa que puedan llegar a perder con tal de ganar lo que ellos quieren, con tal de tener lo que ellos anhelan, que puede ser que no sea voluntad de Dios. Y si nos damos cuenta, eso hace que nosotros perdamos el norte o la dirección de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque Dios no solamente está trabajando en tu corazón para que tu corazón no se jacte, no sea pretencioso, no sea codicioso, sino para que tengas un corazón conforme al de Dios, un corazón obediente, un corazón que si es instruido, que si es direccionado, tú puedas obedecer la instrucción. Entonces, si nos damos cuenta, claro, el árbol era muy lindo, el árbol era delicioso en su fruta y demás, pero había una instrucción clara de decir, no lo pueden tocar. Entonces, ¿qué pasa? Hay una lucha en el ser humano, ¿verdad? Por querer tener lo que quizás otros tienen, por querer tener quizás lo que de pronto a otros les ha convenido tener y yo lo quiero tener por encima de cualquier cosa, así me haga daño. Entonces cuando viene de pronto tu pastor, tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo y te dicen, mira, no hagas esto, no te metas por acá, mejor hazlo por este lado, te dan una instrucción, te dan un direccionamiento y resulta que tú basado en tu propia prudencia dices, pues no porque yo no me dejo mandar de nadie, pues no porque es que mi esposo no va a dominarme, mi esposa no va a dominarme, mi jefe no me va a dominar, mi pastor tampoco, ellos no son quienes para decirme lo que yo tengo que hacer. Entonces se te olvida el propósito por querer tener lo que tú quieres tener sin saber si es verdaderamente el propósito de Dios o es voluntad de Dios. Entonces, cuando pasa una serie de cosas y te ves enredado, vienes nuevamente a buscar quién te puede ayudar y es cuando viene y nace la famosa palabra, yo te lo dije.
Entonces, cuando una persona viene constantemente dándole consejo a otra persona y no escucha, como que hay un fresco, como que hay un bálsamo en ese que le habló tantas veces, y cuando éste vuelve arrepentido, ¿verdad? Sabiendo que la embarró, entonces el otro le dice, yo te lo dije, que fue lo que yo viví cuando mi mamá me dijo, no deje caer ese muñeco. Claro, yo fui sarcástico, yo fui burlón, y a nosotros todos nos pasa de que en algún momento, dada la instrucción, nosotros como que nos burlamos, sí. Y creemos, como le hacemos creer al otro que sí, que tiene la razón, pero resulta que nosotros no obedecemos y nos metemos por donde creemos nos va a servir. Cuando vienen los problemas, cuando viene la tormenta, cuando viene la adversidad, cuando vienen las dificultades y no sabemos cómo afrontarlas, entonces queremos devolvernos y queremos buscar a esa persona para decirle, mira, ¿sabes qué? Me pasó esto, me pasó lo otro, ¿qué hago? Claro que la otra persona, si tiene un corazón conforme al de Dios, pues te va a guiar y te va a direccionar, pero pasa como un fresquito de que te va a decir, yo te lo dije, yo te advertí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que nosotros somos expertos en desobedecer. Nosotros somos expertos en creernos que lo sabemos todo y a veces no consultamos las cosas que vamos a hacer. Por eso, cuando nos enredamos, venimos otra vez a que nos den consejo, a que nos ayuden, a ver qué podemos solucionar. Y quizás de pronto vas a encontrarte con momentos que no son tan fáciles remediar, porque tarde o temprano, si existe algo mal, vamos a terminar enredados, vamos a terminar sufriendo, vamos a terminar haciendo sufrir a otros, porque se nos olvida que alrededor nuestro está nuestra familia, están nuestros hijos, nuestros padres, nuestras esposas, esposos, y se nos olvida esto. Y este árbol que consumió Adán y Eva, su fruto, era un árbol codiciable, era un árbol bonito. Mira cuántas personas se han dejado convencer por lo bonito que el mundo les ha ofrecido. Muchas veces hasta te pueden decir, mira, el propósito de Dios está claro. Tienes un ministerio, tienes un llamado, tienes algo que Dios derramó sobre ti. Tú portas la gracia de Dios, tú portas el poder de Dios. Pero resulta que vino alguien y te mostró como hizo Satanás con Jesús, cuando le mostró los reinos de la tierra, y te muestran tantas cosas que el mundo te ofrece y tú te dejas convencer. Por eso que el mundo te está ofreciendo. Por eso podemos ver cuántas personas, después de que estaban firmes con Dios, se van. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó acá? De pronto personas que estaban comprometidas dejan de ir. ¿Y qué pasó? Les ofrecieron algo que a la vista puede ser muy, muy bonito. Les ofrecieron que a sus oídos se escuchó muy bonito, pero eso va a ser irrisorio, eso va a ser pasajero, eso va a tener un fin. Pero lo que Dios ha sembrado en ti, lo que Dios ha puesto en ti, no va a ser efímero, no va a ser momentáneo, va a ser algo eterno, va a ser algo que va a durar para la eternidad, va a ser algo que no solamente va a poner en ti que va a durar, sino que va a trascender. Por eso no nos podemos dejar distraer por lo que nos muestran ni por lo que nos dicen. El propósito de Adán y Eva se rompió en el momento en que desobedecieron a Dios y consumieron la supuesta manzana de la discordia, que a la final era un higo, porque ellos, el texto más adelante explica que ellos se arroparon, que ellos se taparon con higueras, con la planta de higo. Por eso no era una manzana directamente, porque de pronto a todos nos han dicho que era la manzana la que por la manzana se metió el pecado, porque Eva la consumió, hizo que su esposa la consumiera. Pero mira esto, mientras preparaba el mensaje hubo algo que me llamó la atención, porque ustedes saben que cuando se ejerce una autoridad, cuando se ejerce un control,
por la importancia de quien sea, hace que otros caigan. Y la mujer tiene una influencia tremenda en el reino de Dios. Si te das cuenta, la serpiente, ¿por quién empezó? Por la mujer. Y la mujer hizo caer, en este caso Eva, a Adán. La mujer tiene una influencia bárbara en el mundo espiritual, ¿verdad? No quiere decir que el hombre no. Pero ¿por qué no tocó al hombre, que se supone que es la cabeza? Porque la mujer, dejémonos de cosas, pero en tu casa, a veces cuando tu esposa habla, no que te regañe. Uno dice, bueno, yo me voy a tratar de poner de acuerdo con ella para no entrar en disputa ni en discordia. Yo creo que el pobre Adán diría, no, de pronto Eva es tan regañona que yo mejor le recibo el pedacito. Entonces, ellos se dejaron tentar y en su corazón entró la codicia de querer tener más, de querer ser como Dios. Y muchas veces nos volvemos pretenciosos, queremos ser como Dios, queremos ser como quizás nos han mostrado para tener el poder que otros tienen. Y no somos como humildes en ese tema de que debemos hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Por qué? Porque nos gusta mostrarnos, nos gusta el poder, nos gusta tener el control, ¿verdad? Mira, hay cosas que tú mismo has vivido que te vas a dar cuenta que quieren controlar tus espacios y tu tiempo, o que mejor tú no te quieres dejar controlar esos tiempos y esos espacios. Y es cuando te dan una instrucción de que hagas lo que Dios te dijo. Pero resulta que tú dices, ¿por qué tengo que hacer lo que me están diciendo? Si mejor yo lo hago a mi manera. Por eso te digo algo, hay ministerios, hay familias, hay temas espirituales, emocionales y personales, donde ves que tú no fluyes. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que te dijeron que hicieras, sino que estás haciendo lo que tú quieres hacer. Por eso hay personas que les cuesta poder recibir un consejo, poder aceptar un consejo. Y quizás de pronto tú dirás, wow, pastor, no es una prédica quizás de muchos amenes, porque somos confrontados. Aquí hay prédicas para todo. Aquí hay prédicas para fortalecernos, para levantarnos, para que Dios nos liberte, para que Dios nos sane. Pero cuando vienen prédicas como estas, pocos son los amenes, porque es más, yo cuando preparaba el mensaje, yo le decía, Señor, pero no es como muy fuerte. Y él me dijo, por eso te estoy indicando, te estoy llevando a que sigas mi instrucción y no que después tengas que pasar por el yo te lo dije. Y fui confrontado porque muchas veces hemos sido instruidos y hemos hecho todo lo contrario. Y por eso a veces vemos a la distancia las promesas que Dios nos ha dado. Por eso hacemos que no lleguen de momento lo que Dios nos ha prometido. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido. Y tenemos ejemplos en la Biblia como Sansón. Sansón recibió el poder de Dios, pero resulta que él se dejó llevar por una mujer que a la final terminó prácticamente matándolo. ¿Por qué razón? Porque no obedeció, porque no escuchó la instrucción, porque tomó el camino incorrecto. Y él lo tenía todo para ser una persona totalmente diferente y que su final fuera otra cosa. Y hoy, si él hubiese obedecido, no estaríamos hablando de un Sansón que le cortaron el pelo, que perdió su fuerza y que se terminó muriendo de esa manera tan vil, digámoslo de esa forma. Otra persona que podemos ver en la palabra que desobedeció la instrucción que se le dio fue Jonás. Y Jonás después terminó reconociendo que Dios tenía razón. Y yo te pregunto algo. Tú que estás esperando para reconocer que la instrucción que Dios te ha dado no es para quitarte cosas, no es para no bendecirte, sino que al contrario, Dios sabe en los tiempos que va a soltar la bendición en tu casa. Dios sabe los tiempos donde va a soltar la bendición en tu vida, pero debemos obedecer a Dios. Yo te pregunto, ¿qué voz estás escuchando tú? Yo te pregunto, ¿a quién estás tú obedeciendo? Yo te pregunto, ¿de qué te estás tú saciando? ¿De qué te estás tú llenando?
Mira, hay personas que te van a indisponer. Hay cosas que te van a indisponer quizás porque van a pasar muchas cosas en tu vida donde tú vas a creer que Dios tiene la bendición, pero no te la quiere entregar. Durante mucho tiempo yo tuve una lucha y era desarrollar un ministerio donde nunca había sido tenido en cuenta. Nunca de pronto sentí que no me habían tenido en cuenta para desarrollar lo que quizás de pronto yo podía saber. Pero resulta que todo va a venir en el tiempo de Dios. No nos podemos desesperar. No podemos permitir que la codicia abrace nuestro corazón y que pretendamos que las cosas se deben hacer como yo quiero. Mira, la codicia es algo que te va a llevar a que tú quieras tomar el control y quieras abarcar muchas cosas y a la final no hacer ninguna. Y a la final no tener nada. Es importante que podamos entender que debemos sacar de nuestra vida eso que de pronto hace que seamos altivos o que seamos irreverentes en algún momento. Dios te va a instruir, te va a dar una dirección a través de alguien. Ese alguien ha sido puesto no para limitarte, no porque no te ame, sino porque cuando somos confrontados, porque cuando nos dicen cómo debemos caminar, nosotros a veces pensamos, esta persona yo le caigo mal, esta persona no me quiere, esta persona no me quiere ver bien, esta persona no quiere lo mejor para mí. Y pasa, ¿cuántos de nosotros en la adolescencia, nuestros padres nos decían, esa muchacha no te conviene, esa joven no te conviene, ese muchacho no te conviene? Y muchos de nosotros llegamos a pensar quizás, es que mi papá y mi mamá no me quieren ver casado o no me quieren ver casada. Y resulta que no, porque es que Dios sabe cuál es el camino por donde te va a llevar para que puedas conquistar lo que Él te va a entregar. No es que Él no te ame y no es que la gente que te rodea te hable con el mal propósito o con el propósito de que tú no crezcas, sino porque si Dios tiene gente a tu alrededor es porque Él te quiere direccionar todo el tiempo. No podemos pretender conseguir lo que queremos si no estamos bajo la voluntad de Dios, si no somos obedientes a lo que Dios nos enseña, si no sabemos escuchar la voz de Dios. Dios cada día está presto para que nosotros entendamos que debemos apartarnos de lo que nos ofrecen en este mundo. No podemos dejarnos llevar de la corriente, no podemos dejarnos llevar de lo que nos muestran, de lo que vemos. Entonces, hay algo especial que te quiero compartir, son dos cositas. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de llevarnos por el legalismo quizás, que nos lleva a que queremos tenerlo todo sin que nos cueste nada. Claro, a ti te dicen, bueno, mira, algo práctico y fácil es buscar a Dios. ¿Qué debes hacer? Ir a un grupo, a una casa de vida, ir a la iglesia, tener tus tiempos devocionales con Dios y pasar por un mentoreo. Te dan consejo, haces todo esto y resulta que cuando tú ves que la persona te está mentoreando, te está direccionando, te va a confrontar en algún momento. Te va a dar dirección. Pero resulta que quizás de pronto alguien que te va a decir, ven acá, ¿yo por qué tengo que hacer lo que me están diciendo? ¿Y por qué lo tengo que hacer como me lo están diciendo? Y sabes que puedes llegar a pensar por lo que hay en tu corazón, que esa persona no está interesada en ayudarte, que esa persona quizás no te ama o que esa persona quizás no quiere verte bien. Al contrario, si Dios puso a esa persona en tu camino, es porque esa persona viene con un mensaje de Dios para ayudarte a crecer, para ayudarte a ser diferente. No es fácil aceptar la confrontación y no es fácil cuando a ti te dicen lo que tienes que dejar de hacer. No es fácil. A mí me pasó muchas veces. Yo fui confrontado y muchas veces me molesté por esa confrontación. Pero muchas veces también escuché la famosa frase, yo te lo dije. ¿Por qué? Porque ya me habían dicho lo que tenía que hacer y hacía todo lo contrario
a lo que me habían dicho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero tener todo y abarcar todo, no me estoy dando cuenta de lo que estoy quizás perdiendo o de lo que voy a perder. Pero cuando yo veo que no me está fluyendo algo y funcionando algo, ahí es cuando yo digo, debo volver. Debo volver. Pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo creyó tener el control de todo, pero terminó reconociendo que debía volver a su padre. Y quiero hacer una pausa aquí, porque el Señor pone algo en mi corazón y es, hay personas que saben que deben dejar de hacer lo que están haciendo si quieren que su vida cambie y sea transformada. Dios durante mucho tiempo te ha venido buscando y ha venido haciendo de cuanta cosa para que tú puedas entender el propósito de Dios. Y de pronto tú le has hecho el quite y de pronto tú quieres como evadir ciertas cosas de lo que Dios ha venido haciendo en tu vida o diciéndote. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer lo que tú crees conveniente hacer. Pero eso en algún momento te va a crear un problema, ¿verdad? De ahí es que vienen las excusas, de ahí es que viene si yo hago, si yo hice, si yo sirvo, si yo tal cosa, y cuando te vanaglorias, no estás permitiendo que el poder de Dios fluya en tu vida. Por eso hay una contradicción y un choque de información. Hay una estrellada de información. Entonces es importante que podamos entenderlo y que no pretendamos quizás manipular lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mira, familia, hay algo importante que debemos entender en este tiempo, y es que lo que nos digan no es para malo. Lo que nos digan es porque Dios, a través de esas personas, quiere que seamos transformados. Él quiere que volvamos a conectarnos con su espíritu. Él quiere que volvamos al primer amor. Él quiere que volvamos nuevamente a retomar nuestra relación con Él, que podamos escucharlo, que podamos entender sus tiempos, que podamos decir, claro, volvemos a nuestra intimidad con Dios para retomar. Los que quizás de pronto me escuchan, que vienen por primera vez, están conectados, es importante que podamos entender y escuchar la instrucción de Dios. No podemos hacernos los de la oreja mocha, como dicen, y no escuchar lo que Dios nos está diciendo. Es importante hacerlo. Mira, lo segundo es que no debemos romper el pacto con Dios. Es importante que no lo hagamos porque Eva, en el momento en que aceptó comer del fruto, rompió el pacto. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer lo que nosotros queremos hacer, estamos rompiendo el pacto. Estamos rompiendo esa relación que en algún momento estrechamos con Dios. ¿Y por qué? Porque queremos hacer lo que creemos conveniente. Por eso la invitación en esta noche, familia, es que podamos escuchar a Dios y que volvamos nuevamente a ese lugar secreto, a ese lugar donde no debimos apartarnos o no debemos apartar. Pastor, yo no estoy mal con Dios. Ok, perfecto. Entonces lo importante es que sigamos escuchando a Dios. Lo importante es que sigamos su instrucción. Lo importante es que podamos entender que no podemos ser ni como Jonás, ni como Lot, ni como Sansón, ¿verdad? Que desobedecieron la instrucción, porque nos va a pasar factura. Va a haber un momento de nuestra vida que si no hacemos lo que nos dicen, vamos a vernos envueltos en problemas. Vamos a tener algunas dificultades donde tendremos que, como el hijo pródigo, volver para aceptar que debemos retomar nuestra relación con Dios. Mira, familia, esto es práctico y esto es sencillo. Cuando tú le das una instrucción a los que tienen hijos y el hijo hace todo lo contrario, él va a terminar volviendo a ti para decirte perdón, mamá, perdón, papá. Y es importante que podamos recibirlo, porque mira, ¿qué pasa? Hay cosas que van a salir de tu corazón como lo siguiente que te voy a exponer. Te vas a molestar si te dan un consejo, si te dicen lo que tienes que hacer, te vas a apartar, ¿cierto? Te vas,
te sales, te bloqueas tú mismo y quieres siempre estar evadiendo a la persona que te aconseja. ¿Por qué? Porque cuando el mundo te ofrece algo mucho mejor, supuestamente, y tú quieres coger para allá, vas a hacer que el pacto, que eso que te une a lo que Dios ha hecho en tu vida se rompa. Que eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Por eso te digo algo, si tú sientes que de pronto le has fallado en eso a Dios, yo te invito hoy para que tú puedas escucharlo, para que tú vuelvas nuevamente del lugar que quizás nunca debiste haberte ido. De pronto dices, no me he ido. Bueno, hay palabras que también van a venir a tu vida para prever que no te pase algo malo, para prever que de pronto si pensabas en salir, pensabas en volver atrás, no lo hagas. Es importante que podamos entender que como Adán y Eva sufrieron una consecuencia, nosotros no tengamos que sufrirlas también. ¿Por qué? Porque están ligados nuestros hijos, están ligados nuestra familia a nosotros. Mira, el ser legalista de una u otra forma, ¿verdad? Cuando nuestro corazón es codicioso, hace que nosotros perdamos el enfoque y el norte de lo que Dios está haciendo. Y por eso buscamos las excusas habidas y por haber para evadir lo que Dios va a hacer con nosotros. Por eso es importante, familia, que podamos dejarnos llevar del consejo que a la final te va a llevar al crecimiento, que te va a llevar a la multiplicación, que te va a hacer diferente, que te va a hacer crecer. Por eso, cada vez que tú eres mentoreado, que cada vez que tú recibes una llamada, siempre es con una instrucción, porque hay un propósito. El propósito es sacarnos de ese lugar que estamos, quizás de confort, ¿verdad? Quizás muy de problemas o quizás de incertidumbre, pero siempre con el ánimo y con el propósito de que tu vida sea transformada, de que tu vida sea cambiada, de que tu vida tome otro color y no que de pronto después de haberte advertido tanto tengas que pasar por problemas, tengas que pasar por dificultades. Ten presente lo que leímos en Romanos, de lo que la serpiente es astuta y todo lo que se mueva a tu alrededor siempre va a tener la astucia de querer sacarte del propósito de Dios. Que no te tengan que decir yo te lo dije. O recuerda a este famoso colombiano Andrés López con su stand-up comedy que siempre decía yo te lo dije, yo te lo dije. Hoy es tiempo, familia, de que podamos recibirlo y entender que no debemos salirnos del propósito, no debemos salirnos de esa línea de lo que Dios viene haciendo con nuestras vidas y menos con el ministerio que tú tienes. No podemos poner en juego lo que Él está haciendo con tu familia, con lo que Él está haciendo con tu corazón, porque de ti dependen muchas personas. A tu alrededor se mueve mucha gente y debes tú entenderlo de que eres tan importante en las manos de Dios que Dios va a seguir haciendo cosas especiales con tu vida y a través de ellas.